Aristóteles, en su libro La Metafísica, nos dice: todos los hombres tienen naturalmente el deseo de saber. El placer que nos causa las percepciones de nuestros sentidos es una prueba de esta verdad. Buenos días. Estamos iniciando un nuevo curso en esta licenciatura en estudios religiosos. Y el curso lleva por título Fundamentos filosóficos de la religión. Y yo voy a tener el gusto de acompañarlos. Mi nombre es Juan Pablo Espinosa Arce, soy profesor de religión y filosofía y también he dedicado buena parte de mi formación académica al estudio sistemático de la teología. Y me han pedido que pudiera acompañar a ustedes en esta búsqueda de la verdad como nos invita Aristóteles. El curso fundamentalmente trata de indagar en el pensamiento filosófico occidental. Hago la salvedad occidental porque tenemos también un pensamiento filosófico oriental. Pensemos, por ejemplo, en las culturas japonesas, chinas, de la India, que tienen una filosofía mucho más antigua. La filosofía occidental solamente tiene alrededor de 2500 años, con el nacimiento por allá en Grecia con Sócrates, que nos invitaba a reconocer esa búsqueda constante del pensamiento, sobre todo en la frase «conócete a ti mismo». ¿Cuál va a ser el gran objetivo de este curso? En primer lugar, desarrollar un interés por conceptos filosóficos y por reflexiones filosóficas atingentes al pensamiento religioso o teológico. Siempre la reflexión filosófica y la teológica han acompañado las búsquedas de la humanidad. Desde los comienzos de la evolución humana, la pregunta por el sentido, que va a ser una de las grandes articuladoras de este curso, ha estado presente en el pensamiento humano. Junto con ello, crear la conciencia de argumentar crítica y rigurosamente. Estamos en un espacio público muy amplio, convivimos con distintas opciones de sentido, y una de ellas es la religiosa, también la filosófica, la antropológica o la ética. Todas conviven para intentar que el ser humano pueda encontrar un sentido a su existencia. En tercer lugar, queremos adquirir destrezas para estudiar textos filosóficos. Tranquilos, yo sé que la filosofía puede sonar muy árida, pero no, vamos a tratar de hacerla mucho más amena, entendible. Vamos a leer pensamientos de autores clásicos, pensamientos de autores contemporáneos. Vamos a estudiar desde Aristóteles, Platón, hasta los últimos pensadores, por ejemplo, Zygmunt Bauman, que nos invita a superar el mundo líquido. Y todo eso desde un enfoque religioso, cultural, pero sobre todo antropológico. En cuarto lugar, queremos comprender cómo la sabiduría y el asombro son las condiciones necesarias para poder entrar en el terreno filosófico. Un gran filósofo de comienzo del siglo XX, Martin Heidegger, decía: solamente haciendo experiencia de filosofía uno puede hacer filosofía. Pero ustedes me pueden decir: Juan Pablo, a lo mejor yo nunca he tenido un curso filosófico. Qué bueno, porque la filosofía, dice Heidegger, está en nosotros y tenemos que aprender a liberarla. ¿Cuáles van a ser los grandes contenidos de este curso? Lo vamos a dividir en 3 módulos. El primero se va a llamar Apertura del hombre al ser y a la realidad como articulación de la pregunta por el sentido. Queremos ver el concepto de filosofía, queremos comprender cuál es el origen histórico de la disciplina, que es lo que se llama el paso del mito al logos, de una explicación solamente centrada en divinidades a una comprensión más racional de la existencia. Y en tercer lugar, la figura del filósofo como imagen de una actitud de despojo y de búsqueda permanente. La filosofía, queridos amigos, se entiende como la ciencia de la provisionalidad. Tenemos que aprender a superar un pensamiento para adentrarnos en otro. El ser humano, queridos amigos, es el sujeto inacabado. Siempre está buscando, siempre está en camino. Teniendo ese marco teórico, vamos a entrar en algunos momentos fundamentales de la filosofía occidental. Vamos a conocer algunos planteamientos de Platón, de Aristóteles, y después nos vamos a caminar un gran salto, sobre todo para llegar a la filosofía moderna. Queremos conocer a los maestros de la sospecha, a Nietzsche, a Freud y a Marx, que son los que criticaron fuertemente el concepto de Dios y de lo religioso. Y después queremos pensar, bueno, ¿en qué nos quedamos con esta crítica? ¿Solamente quedamos en la crítica o hay una tercera propuesta?
Y sí, hay una tercera propuesta que es de Lévinas, un filósofo de origen judío, que asume la ética como el fundamento del humano. Y en tercer lugar, el último módulo, se va a llamar Actualidad de la pregunta por el sentido, pistas para pensar la filosofía actual. Vamos a realizar un breve diagnóstico desde la antropología filosófica, que es el estudio de la filosofía sobre el ser humano. Vamos a pensar conceptos como nihilismo, mundo líquido, sociedad del cansancio, con autores como Lipovetsky, Bauman y Byung-Chul Han, un filósofo muy interesante que está proponiendo una nueva relectura, por ejemplo, a Heidegger. Y finalmente, la antropología filosófica como una alternativa ante la crisis del hombre contemporáneo. Vamos, después de esa unidad, a hacer una gran síntesis, proyectando también el diálogo entre la fe y la razón. Espero que sea un buen curso, espero que nos animemos a trabajar la filosofía. Amigos, la filosofía está en nosotros, tenemos que aprender a despertarla, y la filosofía también puede y debe dialogar con nuestras experiencias religiosas, culturales y éticas. Te espero en los siguientes módulos. Bien, queridos amigos, estamos iniciando ya el primer módulo de esta introducción a la filosofía en este programa de Fundamentos Filosóficos de la Religión. En este primer módulo lo que nosotros vamos a realizar es un marco conceptual, el necesario marco conceptual para poder adentrarnos en qué significa esta palabra tan interesante, filosofía. Ayuda a Mafalda en su pregunta. Mafalda, este personaje de Quino, este pintor argentino, siempre nos va presentando algunas cuestiones bien llamativas, estas preguntas tan propias de los niños. Y ella, en su visión del mundo tan particular, le pregunta a su papá, ¿qué es la filosofía, papá? ¿Y qué es la filosofía? Es también la pregunta que ella les va a realizar a ustedes hacia el final del curso. Queridos amigos, bueno, después de todo lo que hayan aprendido, ¿qué es la filosofía? También yo te invito a que ya vayas comenzando a plantear una respuesta a esta pregunta. La filosofía tiene que asumirse como una búsqueda constante del pensamiento. Hay también otras preguntas. ¿Qué entendemos por filosofía? ¿Qué sabemos de la filosofía? ¿Cómo la filosofía se relaciona, por ejemplo, con la ética? O podríamos incorporar, ¿cómo se relaciona con la religión? ¿Cómo se relaciona con mi cultura o con la cultura chilena? ¿Hay filosofía en Chile? ¿O cuál es la filosofía latinoamericana? Porque nosotros constantemente estamos en esta visión hacia Europa. Europa es la que históricamente nos ha dado la filosofía. Pero también podríamos preguntarnos, bueno, ¿quiénes son los grandes padres de la filosofía en Chile? ¿O los grandes padres de la filosofía latinoamericana? Son preguntas que yo también te invito a que tú vayas buscando en tus libros, en los apuntes que te vamos a entregar, porque es importante que cuando uno comienza un estudio serio de la filosofía, tenga la capacidad de administrar también su conocimiento. Voy a ir dejando estas preguntas para que tú también las vayas analizando. Pero comprendamos primero el significado de la palabra. La palabra filosofía es el amor a la sabiduría, son los amigos de la sabiduría. Pero aquí quiero hacer una salvedad. Junto con los filósofos estaban los sofistas. ¿Y quién eran los sofistas? Eran los que tenían toda la sabiduría y eran los que vendían ese conocimiento enseñándolo a la gente. Ah, son como profesores. Sí, eran los profesores. Pero el filósofo, en cambio, es alguien que busca humildemente la sabiduría. No es el que la posee. El filósofo solamente se preocupa de que otros puedan adentrarse en el conocimiento. Sabe que no la tiene, sabe que su conocimiento es provisional, pero busca de una u otra manera adentrarse y adentrar a otros en el mundo de la filosofía. La filosofía también nos va proponiendo cómo la sabiduría tiene que ser una experiencia propiamente humana. Chiquillos, cuando nos bajamos del árbol hace 5 millones de años con nuestro antepasado más remoto, que era Lucy, una Australopithecus, nuestro cerebro medía aproximadamente en su capacidad craneal unos 500 centímetros cúbicos. Hoy día, después de todo ese salto evolutivo que nos permitió incluso llegar a la Luna, nuestra capacidad craneal es de aproximadamente 1600 centímetros cúbicos. Y ustedes tienen que darse cuenta cómo en esa evolución esta sabiduría también fue incorporándose a la experiencia humana.
Gracias a la evolución con Lucy y con todo lo que vino después, apareció también la filosofía, apareció el símbolo, apareció la religión, la música, el ritmo. Toda la cultura humana fue naciendo también a nivel neuronal y evolutivo. Fíjense lo interesante que dice acá. No se puede definir filosofía sin primero haber hecho la experiencia de hacerla. Pero ¿recuerdan cuando en la presentación del curso yo les preguntaba, ¿pero qué pasa si yo nunca he tenido un curso de filosofía? Porque puede ser, a lo mejor yo estudié en un colegio técnico y no tuve filosofía. O a lo mejor me acuerdo muy poco de lo que aprendí en media de la filosofía. Pero no se preocupen, fíjense, la filosofía debe ser vivida. Tiene que adentrarse en las búsquedas profundas de la vida humana. ¿Qué significa ser vivida hoy día la filosofía? ¿Cómo la filosofía se hace vida, se hace carne en una cultura como la nuestra? Y fíjense, ese ser vivida debe estar recreándose continuamente. Es decir, yo no puedo quedarme solamente con el conocimiento que yo les voy a entregar o con el conocimiento que los demás profesores le están entregando. No, yo tengo que tener la capacidad profunda de gestionar mi propio conocimiento. Chiquillos, solamente desde la lógica de la vida humana que se pregunta y que busca otras respuestas podemos estar recreando continuamente la filosofía. Martin Heidegger, este filósofo de comienzos del siglo XX, en esta introducción a la filosofía, que es el texto que ustedes tienen que leer en este primer módulo, él va a decir, aun cuando no sepamos nada de filosofía, estamos ya en la filosofía, porque la filosofía está en nosotros y nos pertenece. Y por cierto, en el sentido que filosofamos siempre. Pero ¿cómo hacemos filosofía siempre? ¿O cómo filosofamos siempre? Del momento que usted abre sus ojos en la mañana y dice, bueno, ¿qué me depara el día de hoy? Ya está haciendo filosofía. O cuando, supongamos, tuvo la pérdida de un ser querido, usted se pregunta, bueno, ¿por qué la muerte? ¿Por qué el dolor? O imagínense la muerte de un niño. ¿Por qué esta lógica que se rompe? Porque la lógica dice que uno se muere de viejo. ¿Pero qué pasa con un niño? Esas ya son preguntas filosóficas. Otra pregunta, ¿qué es la belleza? ¿Qué es la poesía? Esas son experiencias profundamente filosóficas. La única manera de poder entender este pensamiento de Heidegger es comprender que la filosofía, como él dice, está en nosotros, nos pertenece, es propia. Y nosotros tenemos que aprender justamente a trabajar esta filosofía. De alguna manera, la filosofía también nos va invitando a reconocer otras formas de visión. Y de una visión mucho más holística. ¿Ustedes han escuchado hablar de ese concepto holística? Ese concepto de la integración. Y es lo que también queremos aprender en este curso. Fíjense lo que dice esta frase, nuevamente de Heidegger. Ser hombre significa ya filosofar. Cuando yo digo hombre, no estoy pensando solamente en el género masculino, no, al contrario. Estoy diciendo la persona humana. Te invito a que también vayas anotando en tu cuaderno, en tu hoja de apuntes, ¿cómo interpretas tú esta frase? Ser hombre significa ya filosofar. ¿Cómo la humanidad se relaciona con la filosofía? Nuevamente Heidegger, el maestro Heidegger, dice, la filosofía está dormida en nosotros y nosotros tenemos que aprender a despertarla, porque aunque esté encadenada y atada, todavía no está libre, todavía no está en el estado de movimiento que le es posible. ¿Qué significa poner en movimiento a la filosofía? ¿Qué significa hacer el ejercicio racional de pensar, el ejercicio de cuestionarse? La filosofía, chiquillos, es un arma subversiva, en el sentido de que propone una crítica al paradigma dominante. Yo no puedo decir, por ejemplo, en la violencia contra la mujer, es que a lo mejor ella hizo algo para que le pegaran. No, eso sería naturalizar el paradigma. Yo como filósofo, como estudiante de filosofía, como maestro en estudios teológicos, religiosos o culturales, y simplemente como ser humano, tengo que decir, no, aquí hay algo extraño. Y eso significa poner en movimiento a la filosofía. La única manera, dice Heidegger, es despertar la filosofía que está en nosotros. Pasemos ahora a la historia de la filosofía. El paso del mito al logos.
Aquí hay un cuadro sinóptico, un cuadro comparativo, en el cual ustedes pueden reconocer algunos criterios, sobre todo fundamento de los fenómenos, facultad en la que se apoya, expresión lingüística. Y tenemos comparando el pensamiento mítico y el pensamiento lógico. ¿Cuál es el fundamento de los fenómenos en el pensamiento mítico? Es el destino de los dioses. Pensemos, por ejemplo, en la tragedia griega, Edipo, este hombre que se le había vaticinado que iba a enamorarse de su madre, pero lo único que él hace es huir de ese vaticinio, de ese destino, pero justamente el destino lo hace cometer el acto de entablar una relación íntima con su madre. En cambio, ¿cuáles son los fundamentos de los fenómenos del pensamiento lógico? Es la naturaleza. ¿En qué sentido la naturaleza? Cuando los filósofos griegos abrieron sus ojos a la realidad, se preguntaron, bueno, ¿por qué sale el sol? ¿Por qué la luna? ¿Por qué hace frío? ¿Por qué el calor? Eso es reconocer que la naturaleza tiene también procesos propios, que la naturaleza nos habla. Podemos también hacer una salvedad y una actualización, por ejemplo, con la cuestión ecológica. La filosofía también pertenece al mundo ecológico. Tenemos que aprender a hacer una ecología de saberes, es decir, reconocer que hay una multiplicidad de expresiones epistémicas que nos invitan a superar mi propio pensamiento. Yo tengo que aceptar que hay más pensamiento junto a mí. Y eso también involucra la naturaleza. Segundo criterio, facultad en la que se apoya la imaginación. Nacimiento de la poesía, de la estética, de la belleza, como una sensibilidad. Pero en el pensamiento lógico tenemos la razón. La razón que se posiciona como una de las cualidades propias del ser humano. Aristóteles, uno de los grandes filósofos griegos, decía que lo que diferencia al ser humano del resto de las criaturas es la razón. Somos animales lógicos, decía él. Lógico es logos, es sentido, es razón. Y en tercer lugar, la expresión lingüística. La narración, la poesía y el teatro. ¿Y cuál es el fundamento del pensamiento lógico o filosófico? La argumentación y el diálogo filosófico. ¿Por qué yo hago una salvedad con el tema del diálogo? Yo quiero que ustedes tengan en consideración que el diálogo es una de las formas auténticas de hacer filosofía. Solamente a través del diálogo yo puedo entender realmente cuál es el pensamiento del otro. Es reconocer al otro en su diferencia. Es no apropiarme de esa experiencia, sino que reconocerla e incorporarla solidariamente en mi propia realidad. La única manera que yo tengo de hacer filosofía es a través del diálogo. El mito. Habíamos hablado anteriormente del mito. En sencillo, los mitos son una narración del origen, generalmente en un tiempo muy lejano, pero que también nos invita a reconocer cómo este es un sistema simbólico al cual podemos acceder. También nosotros podemos reconocer que en el mito existe la explicación religiosa sobre el origen. De alguna u otra manera, la filosofía nos va emparentando con el origen de nuestra humanidad. Pero lo interesante del mito es que el mito en sí mismo no es falso, sino que nos invita a reconocer otra forma de explicación. Y aquí está el gran padre de la filosofía. Este caballero que está aquí con su dedo levantado, él se llama Sócrates. Sócrates era un griego que él creó un conocimiento que se llama la mayéutica, un método filosófico. Significa sacar el conocimiento desde el interior de la persona. Mayéutica se relaciona con matrona. Ojo, la matrona ¿qué hace? Ayudar a que el bebé pueda salir a la luz. Entonces, este personaje tan interesante como Sócrates nos invitaba a superar esto apagado del conocimiento. Hay que dar luz al conocimiento humano. La única manera que tenía Sócrates era presentarse en la plaza pública e invitar a otros a que pudieran entablar un diálogo filosófico con él. Así como este personaje que lo está mirando tan entusiasmado, podemos también nosotros hacer la experiencia de la filosofía. La filosofía es una ciencia de la totalidad. Este filósofo García Morente sostiene que cada ciencia tiene un objeto delimitado, pero la filosofía se pregunta por cualquier cosa. Es el ser, el cosmos o los trascendentales.
En palabras más sencillas, Dios, el mundo y el hombre. La filosofía tiene una validez de carácter universal, por eso se pregunta por la totalidad. Ahí está, es un saber racional, un saber crítico, una argumentación y que da sentido profundo a nuestra vida. Pero sobre todo quiero que nos quedemos con esta frase, la aporía, que significa sin salida. La palabra aporética tiene que ver con esto de que la filosofía, lo que está en rojo, tiene más preguntas que respuestas. En el momento en que tiene más respuestas que preguntas, ya no es filosofía, es cualquier cosa. Lección de esta frase: tenemos que comprender un carácter inacabado del pensamiento. Nosotros estamos en camino de la sabiduría. No somos la sabiduría, no tenemos la sabiduría completa, sino que intentamos dar alguna respuesta. Intentemos finalmente dar una respuesta a la siguiente pregunta y con eso vamos a ir concluyendo también este primer módulo. Bueno, después de esta apretada revisión, yo sé que es un pensamiento muy extenso. Bueno, ¿a qué nos ayuda la filosofía? ¿Cuál será la radicalidad del pensamiento? ¿Por qué la filosofía es tan importante en nuestra sociedad humana? Quiero dejarlos con esa pregunta. Quiero que la puedan anotar en su cuaderno, en su hoja de apuntes, para que vayamos después en el foro, al cual están cordialmente invitados, a poder seguir dialogando, así como Sócrates dialogaba con sus amigos, en torno a qué es la filosofía. Queridos amigos, hemos llegado al final del módulo 1. Hemos aprendido algunas cosas importantes. Primero, filosofía. ¿Qué significaba? Amor a la sabiduría. ¿Dónde nace la filosofía occidental? En Grecia, con un personaje que se llamaba Sócrates, que nos invitó a la mayéutica, a sacar de nosotros el pensamiento. Tercero, algunos métodos de la filosofía, solo algunos, podemos encontrar otros. Y cuarto, la pregunta que les dejé planteada al final, el asombro. ¿Por qué es importante el asombro y la curiosidad para la reflexión filosófica? Va a ser la gran pregunta de este curso. Te animo a que puedas seguir estudiando, a realizar las preguntas que te parezcan convenientes y a participar también en los foros de discusión y hacer las tareas que te voy a estar proponiendo.